Pues Antonio García Bellido, él hizo la tesis en España bajo la dirección de un genetista que se llamaba Eugenio Ortiz de Vega. Hizo un trabajo que, bueno, interesante sobre un gen en particular de Drosófila que tenía una serie de efectos cuando era mutante, que era un trabajo puramente descriptivo. Después de ello, sin embargo, se marchó a Zúrich a trabajar con Harold, que era una gran figura del desarrollo de Drosófila en Europa en aquel tiempo, y allí fue donde Antonio se formó en el concepto de desarrollo puramente que se habían desarrollado en Europa, concretamente aquellas cosas de determinación, campos morfogenéticos, todo este tipo de conceptos que intentaban entender cómo las células, los grupos de células evolucionaban para dar un tipo de estructura u otra. Después de ello, hizo un cambio que realmente fue muy importante en su vida científica, y es que fue aceptado a trabajar en Caltech, en el Instituto de Tecnología de California, con Ed Lewis, un puro genetista norteamericano, que este sabía poco de desarrollo, pero era un gran genetista. Y entonces Antonio, que tenía el bagaje del desarrollo que había adquirido en Europa, adquirió un bagaje digamos, de genetista bajo, digamos, la influencia y la enseñanza de gente como Lewis y varios otros genetistas americanos muy relevantes. Después de ese periodo es cuando volvió a España y inició su propia etapa como científico independiente, y poco tiempo después yo mismo y otras dos personas, Pedro Ripoll y Pedro Santamaría, nos unimos a él a hacer la tesis doctoral. La venida a España fue el comienzo de que yo creo que fue realmente una revolución realmente interesante en el campo de la biología del desarrollo, y fue iniciado precisamente por este grupo que Antonio, digamos, supervisaba y controlaba. Antonio ha sido un personaje extremadamente interesante e importante en la biología española, en particular en el área de biología del desarrollo. El trabajo que se hizo en aquella época, primera, que fue en el Centro de Investigaciones Biológicas, en la que se hizo uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho él, y que yo participé también junto con Pedro Ripoll, es el descubrimiento de los compartimentos. Esto fue un hallazgo que realmente era muy sorprendente porque era muy poco intuitivo, definir aquellas zonas de la parte de la cutícula de la mosca que realmente tenían un linaje diferente de unas de otras, a pesar de tener un aspecto muy parecidos, de las diversas regiones que estábamos estudiando. Ah, los compartimentos fue publicado en Nature en 1973, y fue el paper que, digamos, marcó como una referencia internacional en el área de la biología del desarrollo. Después este primer descubrimiento vino después complementado por otros que hizo él mismo junto con otras personas como Peter Lawrence y yo mismo, en el cual, digamos, todo eso se complementó hasta llegar a dar una imagen muy interesante de cómo el cuerpo de la mosca está subdividido en unas unidades de linaje de una forma muy poco intuitiva, que es muy difícil hubiera sido muy difícil imaginar una cosa así, y que sin embargo realmente era la verdadera descripción real de las diversas componentes anatómicos de la mosca. Esto tuvo importancia muy grande, fue reconocido, publicado en Nature, y fue reconocido después de un tiempo por todo el mundo como realmente una contribución muy importante. Antonio fue capaz de unir las dos líneas, el desarrollo europeo, por así decirlo, y la genética americana, y generó una síntesis que se hizo precisamente en aquellas épocas en España, en la cual, y esto lo hizo el grupo español, realmente dirigido por él, y representó una forma completamente diferente y novedosa de ver los aspectos de desarrollo. Quizás esa es su mayor contribución. Él publicó algunos papers importantes en este asunto, sobre todo uno que describía los genes selectores, que recogía esta idea sintética que te estoy mencionando, y que realmente causó una profunda impresión en toda la comunidad científica internacional. Entonces, Quizá de las mayores aportaciones ha sido el reconvertir una disciplina que era ya envejecida, como era la embriología experimental, en modernizarla y en adaptarla a un contexto genético y celular en el cual la herramienta de análisis más poderosa que se aplicaba era la genética. Entonces, a través del análisis genético de genes relevantes para el desarrollo,
intentar profundizar tanto en la función de esos genes como en la naturaleza de los procesos que ellos controlaban. Ese diálogo entre el gen y el sistema en el que el gen está ejerciendo su función, creo que es algo que hoy en día es universal y asumido por cualquier investigador que hace biología del desarrollo, y él fue uno de los primeros en desarrollarlo y en implementarlo. Es llevar la biología de desarrollo a nivel celular. Es decir, creo que la persona que pensó en biología de desarrollo como, es decir, a nivel celular, como una conversación, interacción entre células, creo que fue de las primeras personas que lo hizo, fue Antonio. Eso a nivel científico, creo que fue él el mayor breakthrough suyo. O sea, esto, el tema de la teoría de los compartimentos, eh, los clones, el efecto autónomo, no autónomo, es que era todo la célula, toda la célula, toda la célula. Con lo cual yo creo que llevó la biología de desarrollo a nivel celular. Y el segundo punto es generó la escuela, generó la mayor escuela científica que existe hoy en día eh, en un país como España, con una relevancia internacional incomparable a otro tipo. Por un lado está su contribución científica. En el laboratorio de Antonio fueron pioneros en utilizar la técnica del análisis clonal para estudiar cuál era el comportamiento de las células durante el desarrollo, células normales, pero también células mutantes. Esto les permitió describir cómo se organizaban las células y cómo proliferaban, y además identificar que los organismos estamos divididos en compartimentos, que es un proceso fundamental para el desarrollo de los organismos. Por otro lado, yo también destacaría la contribución que ha tenido Antonio en formar una escuela de biólogos del desarrollo que actualmente estamos trabajando en distintas instituciones a lo largo del mundo. Las contribuciones más importantes de Antonio han sido dos. Uno, pues el, el descubrimiento de este comportamiento de las células que llamamos formar compartimentos en el desarrollo, que es un concepto como que casi universal que nos ayuda a entender cómo se organizan las células a lo largo del proceso de desarrollo. Y la segunda aportación tan importante que ha hecho Antonio ha sido pues su legado en cuanto a formar y entrenar a una nueva generación de científicos durante muchas décadas que ahora están poblando el mundo de la investigación científica. Estructurar una forma de pensamiento y ayudó a entender la organización de la formación de un órgano y de cómo se genera un organismo. Y creo que esa es probablemente una de sus contribuciones más importantes. Poner en primer plano a las células como entes capaces de organizar el proceso de desarrollo y autoorganizarse para generar estructuras. Pues el empleo de las palabras, una persona que tiene un control del lenguaje también bastante cuidadoso en el sentido de preciso, y pues tenían vocabulario desde las entelequias, los estaribeles, en fin, una serie de palabras que digamos que no se oían así muy comúnmente, ¿no? Eso era muy... Antonio no solo era una persona muy inteligente, que lo era, sino además era extraordinariamente trabajador. Y realmente la elaboración de todas estas cosas se basó no solo en su inteligencia natural y su percepción del hecho de los diversos hallazgos que habíamos hecho, sino de una profunda reflexión de muchísimas horas del problema. A nosotros nos decía algo que yo he repetido a mis becarios, que había que dormir con el problema. Quería decir que había que estar obsesionado, digamos, con resolver los problemas que teníamos entre manos. Y eso era típico de Antonio. Antonio era una persona muy energética, muy inspiradora, muy apasionada de lo que hacía y muy capaz de comunicar esa pasión a los jóvenes que estábamos con él, en mi caso particular haciendo la tesis doctoral. La experiencia que tuve en el laboratorio de Antonio fue definitivamente la experiencia científica más impactante de mi carrera, de mi formación científica. Eso me ha influenciado mucho porque ahora en mi propio laboratorio yo intento aportar algo de esa intensidad a mis estudiantes y a mis postdocs. Cómo manejo el laboratorio, cómo diseño los experimentos, cómo los digiero y cómo los muestro, absolutamente todo. De principio a fin, básicamente es una consecuencia de mi educación como científico en el laboratorio de Antonio.
la pasión y el entusiasmo con el que Antonio transmitía la idea que teníamos que estudiar procesos biológicos complejos, especialmente qué mecanismos celulares estaban implicados en definir la forma y el tamaño de un organismo. Es una idea que siempre he tenido presente a la hora de proponer proyectos de investigación. Pues yo creo que quizá esa idea de ir a por la gran pregunta, ¿no? que era interesante, más conceptual, ¿no? Que digamos que era un poco diferente del approach que tenía yo. Y bueno, siempre lo tengo un poco, lo intento tener un poco en mente, ¿no? Dentro de las cosas que hago. La primera de las enseñanzas es que no hay dogma inamovible siempre y cuando los datos sugieran que esa circunstancia no se tiene por qué apoyar. Entonces, cualquier cosa es cuestionable. Y la segunda de las enseñanzas es que publicar no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia de haber o creer, haber aprendido sobre un proceso y haber entendido un proceso. Tremendamente apasionado por lo que hacía y tremendamente capaz de contagiar ese entusiasmo. Incategorizable, no se le puede categorizar en ninguna clase. Sin duda es genio. Pasión, ¿no? Con la que él se enfrentaba a cualquier pregunta, cualquier... Exacting, demanding, untiring, uncompromising. Yo diría inspirador. Inquisitivo. Pionero. Contundente. Entelequia. Cordial. Perspicaz. Único. Visión. Maestro.